La parábola del sembrador. Parte 3. Los espinos y la buena tierra. En el segundo video de la parábola del sembrador analizamos el terreno representado como el camino y los pedregales, su significado y la cura que ofrece la palabra de Dios. Si no has visto la primera o la segunda parte de la parábola, te invito a verla aquí, te dejo los enlaces a los videos. Ahora estudiaremos el terreno de espinas, cómo preparar el terreno para la semilla de la verdad y el significado de la buena tierra. No olvides tu Biblia. Comenzamos. Otro terreno nos es presentado en la parábola del Maestro. Mateo 13:7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Qué representa el terreno de espinas? El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mateo 13:22. La semilla del evangelio a menudo cae entre las espinas y las malas hierbas. Y si no hay una transformación moral en el corazón humano, si los viejos hábitos y prácticas y la vida pecaminosa anterior no se deja atrás, si los atributos de Satanás no son extirpados del alma, la cosecha de trigo se ahoga. Las espinas llegarán a ser la cosecha y exterminarán al trigo. La gracia puede prosperar únicamente en el corazón que constantemente está preparándose para recibir las preciosas semillas de verdad. Las espinas del pecado crecen en cualquier terreno. Mira la mala hierba. No necesitan cultivo. Pero la gracia debe ser cuidadosamente cultivada. Las espinas y las zarzas siempre están listas para surgir. Y de continuo debe avanzar la obra de purificación. Si el corazón no está bajo el dominio de Dios, si el Espíritu Santo no obra incesantemente para refinar y ennoblecer el carácter, entonces los viejos hábitos se revelarán en la vida. Los hombres pueden profesar creer en el Evangelio, pero a menos que sean santificados por el Evangelio, su profesión no tiene valor. Si no ganan la victoria sobre el pecado la obtendrá sobre ellos. Serán ahogados por el pecado, como el brote es ahogado por los espinos. Existe un gran problema. Muchas veces las espinas que han sido cortadas no fueron desarraigadas. Entonces crecen con presteza otra vez, hasta que el alma queda ahogada por ellas. Cristo especificó las cosas que son dañinas para el alma. Según Marcos, él mencionó: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Marcos 4:19. Lucas especifica: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Los cuidados, las riquezas y los pasatiempos de la vida, esto es lo que ahoga la palabra. El crecimiento de la semilla espiritual, el alma deja de obtener su nutrición de Cristo y la espiritualidad se desvanece del corazón. Vamos a analizar las palabras de Cristo. Estudiemos a detalle estos espinos que ahogan el alma. Los cuidados de este siglo. Mateo 4:19.
Ninguna clase de persona está libre de la tentación de los cuidados de este mundo. El trabajo penoso, la privación y el temor de necesidad le acarrean al pobre perplejidades y cargas. Podríamos pensar que el rico no tiene este problema, pero al rico le sobreviene el temor de perder su dinero y una multitud de congojas. Muchos de los que siguen a Cristo olvidan la lección que Él nos ha invitado a aprender de las flores del campo. Leemos Mateo 6, 24 al 33. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno, o amará al otro, o estimará al uno, y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará más por vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La triste realidad es que las personas no confían en Dios, en su cuidado constante. Cristo no puede llevar sus cargas porque ellos no las echan sobre Él. Por lo tanto, los cuidados de la vida, que deberían inducirlos a ir al Salvador para obtener la ayuda y alivio, los separan de Él. Cristo nos dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mateo 6:32. El mundo que no tiene a Dios es el que se afana con los cuidados de este siglo. El cristiano genuino no. Confía en la promesa. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Por qué habría de preocuparse si sabe que su Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas esas cosas? Muchos que podrían ser fructíferos en el servicio de Dios se dedican a adquirir riquezas. La totalidad de su energía es absorbida en las empresas comerciales y se sienten obligados a descuidar las cosas de naturaleza espiritual. Así se separan de Dios. Quiero hacer una aclaración. Alguien podría pensar que insinúo que no hay que trabajar, pero yo no he hecho tal declaración. Las citas que acabamos de leer nos hablan de no afanarnos. Esto es en aquello en lo que sentimos el deseo ferviente, en lo que ocupa la totalidad de nuestro pensamiento, esfuerzo y energía. Así pues, el que se afana en el trabajo por temor a no generar recursos suficientes para su familia, llega a pensar que si no ocupa todo su tiempo y energía en ello, no generará la riqueza que él espera obtener. Así olvida la promesa de Cristo. Todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Siempre y cuando su prioridad sea el reino de Dios y su justicia. La Biblia nos habla que debemos trabajar. En Génesis 3:19 nos dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres,
y al polvo volverás. Pero no debemos afanarnos o preocuparnos realmente por nuestro sustento. Mateo nos dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mateo 6:25. Y también es necesario recalcar que debemos trabajar no siendo perezosos. La Escritura nos dice, en Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En las Escrituras se nos ordena que no seamos perezosos en los quehaceres. Recuerda que hemos de trabajar para poder dar al que necesita. En Lucas 3:11 nos dice así, y respondiendo, les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Los cristianos deben trabajar, deben ocuparse, no preocuparse en los negocios, y pueden hacerlo sin pecar. Pero muchos llegan a estar tan absortos en los negocios que no tienen tiempo para orar, para estudiar la Biblia, para buscar y servir a Dios. Aquí está el detalle. Reflexiona un poco. ¿Cuán a menudo lees la Biblia durante la semana por cuenta propia? Una gran parte de la población, cuando se le aconseja estudiar la palabra de Dios, dice, no tengo tiempo. A veces su alma anhela la santidad y el cielo, pero no tienen tiempo para apartarse del ruido del mundo a fin de escuchar el lenguaje del Espíritu de Dios, que habla con majestad y con autoridad. Las cosas de la eternidad se convierten en secundarias y tristemente las cosas del mundo en supremas. Piensa lo siguiente: si el terreno está representado por el corazón y las espinas son los afanes de la vida, entonces es imposible que la simiente de la palabra produzca fruto, pues la vida del alma se emplea en alimentar las espinas de la mundanalidad. Los nutrientes del terreno van dirigidos a los espinos y no a la semilla de la verdad. Y muchos que obran con un propósito muy diferente caen en un error similar. Están trabajando para el bien de otros. Sus deberes apremian. Sus responsabilidades son muchas y permiten que su trabajo ocupe hasta el tiempo que deben a la devoción. Descuidan la comunión que debería sostenerse con Dios por medio de la oración y el estudio de su palabra. Olvidan que Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Andan lejos de Cristo. Su vida no está saturada de su gracia y se revelan las características del yo. Su servicio se echa a perder por el deseo de la supremacía, por el deseo del dinero, por el deseo de las riquezas y por los rasgos ásperos y carentes de bondad del corazón insubordinado. He aquí uno de los principales secretos del fracaso en la obra cristiana. Esta es la razón por la cual sus resultados son a menudo tan pobres. El engaño de las riquezas. Marcos 4:19. El amor a las riquezas tiene el poder de infatuar y engañar. Demasiado a menudo aquellos que poseen tesoros mundanales se olvidan de que Dios es el que les ha dado el poder de adquirir riquezas. Muchos que han adquirido riquezas dicen, mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Deuteronomios 8:17. Su riqueza, en vez de despertar la gratitud hacia Dios, los induce a la exaltación propia. Pierden el sentido de su dependencia de Dios y su obligación con respecto a sus semejantes. En vez de considerar las riquezas como un talento
que ha de ser empleado para la gloria de Dios y la elevación de la humanidad, las miran como un medio de servirse a sí mismos. En vez de desarrollar en el hombre los atributos de Dios, las riquezas así usadas desarrollan en él los atributos de Satanás. La simiente de la palabra es ahogada por las espinas. Y los pasatiempos de la vida. Hay peligro en las diversiones que persiguen únicamente la complacencia propia. Todos los hábitos de complacencia que debilitan las facultades físicas, que anublan la mente o entorpecen las percepciones espirituales son, como lo dice el apóstol Pedro, deseos carnales que batallan contra el alma. Primera de Pedro 2:11. De esto muchos ejemplos podemos encontrar. Las redes sociales están saturadas de pasatiempos de vida que ahogan los principios de la semilla de la verdad. Y las codicias que hay en las otras cosas. Marcos 4:19. Estas no son necesariamente cosas pecaminosas en sí mismas, sino algo a lo cual se le concede el primer lugar en vez del reino de Dios. Me explico. Todo lo que desvía la mente de Dios, todo lo que aparta los afectos de Cristo, es un enemigo del alma. Cuando la mente es juvenil, vigorosa y susceptible de rápido desarrollo, existe la gran tentación de la ambición egoísta, de servir al yo. Se manifiesta una inclinación a continuar en un camino que amortece la conciencia e impide una estimación correcta de lo que constituye la verdadera excelencia del carácter. Cuando las circunstancias favorezcan este desarrollo, el crecimiento se manifestará en una dirección prohibida por la palabra de Dios. En este periodo de formación de vida de sus hijos, las responsabilidades de los padres es muy grande. Debe constituir su tema de estudio cómo rodear a la juventud de las debidas influencias. Las influencias que les den opiniones correctas acerca de la vida y su verdadero éxito. En vez de esto, ¿cuántos padres convierten en primer objeto de su vida el conseguir para sus hijos prosperidad mundanal? Eligen todas sus relaciones con este fin. Muchos padres fijan su hogar en alguna gran ciudad y presentan sus hijos a la sociedad elegante y a la moda. Los rodean de influencias que estimulan la mundanalidad y el orgullo. En esta atmósfera, la mente y el alma se empequeñecen. Los blancos nobles y elevados de la vida se pierden de vista. El privilegio de ser hijos de Dios, herederos de la eternidad, se cambia por el beneficio mundanal. Ahora ya no parece a sus ojos tan llamativo ser hijo de Dios. La espina está ahogando el brote de la verdad. Muchos padres tratan de crear la felicidad de sus hijos satisfaciendo su amor a las diversiones. Les permiten ocuparse en los deportes y asistir a fiestas sociales y los proveen de dinero para usar libremente en la ostentación la complacencia propia. Cuanto más se trata de satisfacer el deseo de placer, tanto más se fortalece, así como el espino. El interés de estos jóvenes queda cada vez más absorbido por las diversiones hasta que llegan a considerarlas como el gran objeto de su vida. Forman hábitos de ociosidad y de complacencia propia que hacen casi imposible que alguna vez lleguen a ser cristianos estables. Aún en la iglesia, que debe ser el pilar y el fundamento de la verdad, se haya estimulado el amor egoísta del placer. Vamos a pensar en lo siguiente. Cuando se debe obtener dinero para fines religiosos,
¿A qué medios recurren muchas iglesias? A los bazares, las cenas, las exposiciones de artículos de fantasía, aún a las rifas y a recursos similares. A menudo el lugar apartado para el culto divino es profanado banqueteando y bebiendo, comprando, vendiendo y divirtiéndose. El respeto por la casa de Dios y la reverencia por su culto disminuyen en la mente de los jóvenes. Los baluartes del dominio propio se debilitan. El egoísmo, el apetito, el amor a la ostentación son usados como móviles y se fortalece a medida que se complacen. La persecución de los placeres y las diversiones se centralizan en las ciudades. Muchos padres que se establecen en las ciudades con sus hijos, pensando en darles mayores ventajas, se desilusionan y demasiado tarde se arrepienten de su terrible error. Las ciudades de nuestros días se están volviendo rápidamente como Sodoma y Gomorra. Muchos días feriados estimulan la holgazanería, los deportes excitantes, el asistir a teatros, cines, las carreras de caballos, los juegos de azar, el beber licores y las jaranas. Estimulan todas las pasiones a una actividad intensa. La juventud es arrastrada por la corriente popular. Aquellos que aprenden a amar las diversiones por las diversiones mismas, abren la puerta a una luz de tentaciones. Se entregan a las bromas, algazaras sociales y a la jovialidad irreflexiva, y su trato con los amantes de los placeres tiene un efecto intoxicante sobre la mente. Son guiados de una forma de disipación a otra, hasta que pierden tanto el deseo como la capacidad de vivir una vida útil. Sus aspiraciones religiosas se enfrían. Su vida espiritual se oscurece. Todas las más nobles facultades del alma, todo lo que une al hombre con el mundo espiritual, es envilecido. Y en lugar de llamar a la juventud con la palabra de Dios, se hacen juegos, teatros, mímicas y cosas semejantes para que los jóvenes no dejen de asistir a los templos. Bueno, esa es la excusa. Y dicen que es para que no se les haga aburrido. Es cierto que algunos podrían ver su insensatez y arrepentirse. Dios puede perdonarlos, pero han herido sus propias almas y han traído sobre ellos un peligro que durará toda su vida. El poder de discernir, que siempre debe ser mantenido agudizado y sensible para distinguir entre lo correcto y lo erróneo, en gran parte se destruye. No son tan rápidos para reconocer la voz guiadora del Espíritu Santo o para discernir los engaños de Satanás. Demasiado a menudo, en tiempo de peligro, caen en la tentación y son alejados de Dios. El final de su vida amante de los placeres es la ruina para este mundo y para el mundo venidero. Los cuidados, las riquezas, los placeres, todos son usados por Satanás en el juego de la vida para conquistar el alma humana. A nosotros se nos da la amonestación. Primera de Juan 2, 15 y 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Aquel que lee el corazón de los hombres como un libro abierto nos dice: mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez, y de los cuidados de esta vida. Lucas 21:34. Y el apóstol Pablo
inspirado por el Espíritu Santo, escribe: y los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y perniciosas, que hunden a los hombres en ruina y en perdición. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y algunos, en esa codicia, se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Primera de Timoteo 6, 9 al 10. Preparación del terreno. A través de la parábola del sembrador, Cristo presenta el hecho de que los diferentes resultados dependen del terreno. En todos los casos, el sembrador y la semilla son los mismos. Así Él enseña que si la palabra de Dios deja de cumplir su obra en nuestro corazón y en nuestra vida, la razón estriba en nosotros mismos. Pero el resultado no se halla fuera de nuestro dominio. En verdad, nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Pero tenemos la facultad de elegir y de determinar qué llegaremos a ser. Los oyentes representados por la vera del camino, el terreno pedregoso y las espinas, no necesitan permanecer en esa condición. El Espíritu de Dios está siempre tratando de romper el hechizo de la infatuación que mantiene a los hombres absortos en las cosas mundanas y de despertar el deseo de poseer el tesoro imperecedero. Es resistiendo al Espíritu como los hombres llegan a desatender y descuidar la palabra de Dios. Ellos mismos son responsables de la dureza del corazón que impide que la buena simiente eche raíces y de los malos crecimientos que detienen su desarrollo. Debe cultivarse el jardín del corazón. Debe abrirse el terreno por medio de un profundo arrepentimiento del pecado. Deben desarraigarse las satánicas plantas venenosas. Una vez que el terreno ha sido cubierto por las espinas, solo se lo puede utilizar después de un trabajo diligente. Así también, solo se puede vencer las malas tendencias del corazón humano por medio de esfuerzos fervientes en el nombre de Jesús y con su poder de Él. El Señor nos ordena por medio de su profeta. Jeremías 4:3. Así dice el Eterno a los hombres de Judá y Jerusalén: labraos un campo nuevo y no sembréis sobre espinos. Deben ser quitados por el poder que Cristo nos da para arrancar los espinos y poder cultivar la semilla de verdad. Oseas 10:12 nos dice: sembrad para vosotros en justicia, segad cosecha de amor, arad vuestra tierra sin labrar, porque es tiempo de buscar al Eterno hasta que venga y os enseñe justicia. Dios desea hacer en favor nuestro esta obra y nos pide que cooperemos con Él. Los sembradores de la semilla tienen una obra que hacer en cuanto a preparar los corazones para que reciban el Evangelio. Se presenta la palabra con demasiado sermoneo y con muy poca obra de corazón a corazón. Se necesita un trabajo personal en favor de las almas de los perdidos. Debemos acercarnos a los hombres individualmente y con la simpatía de Cristo hemos de tratar de despertar su interés en los grandes asuntos de la vida eterna. Quizá su corazón parezca tan duro como el camino transitado y tal vez sea aparentemente un esfuerzo inútil presentarles al Salvador. Pero aun cuando la lógica no puede conmover y los argumentos puedan resultar inútiles para convencer, el amor de Cristo, revelado en el ministerio personal, puede ablandar un corazón pétreo, de manera que la semilla de la verdad pueda arraigarse.
De modo que los sembradores tienen algo que hacer para que la semilla no sea ahogada por las espinas o perezca debido a la poca profundidad del terreno. En el mismo comienzo de la vida cristiana debe enseñarse a cada creyente los principios fundamentales. Debe enseñársele que no ha de ser meramente salvado por el sacrificio de Cristo, sino que ha de hacer que la vida de Cristo sea su vida y el carácter de Cristo su carácter. Enséñese a todos que han de llevar cargas y deben sacrificar sus inclinaciones naturales. Aprendan la bendición de trabajar para Cristo, imitándolo en abnegación y soportando penurias como buenos soldados. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Primera de Timoteo 6:12. Aprendan a confiar en el amor de Cristo y a descargar en él sus congojas. Prueben el gozo de ganar almas para él. En su amor e interés por los perdidos, perderán de vista al yo. Y los placeres del mundo perderán su poder de atracción, y sus cargas no los descorazonarán. La reja del arado de la verdad hará su obra. Romperá el terreno inculto, y no solamente cortará los tallos de las espinas, sino que las arrancará de raíz. Analicemos el último terreno. En buena tierra. Hay una buena noticia. No siempre ha de chasquearse el sembrador. El Salvador dice de la semilla que cayó en buen terreno. Este es el que oye y entiende la palabra, y el que lleva fruto, y lleva a uno 100, y a otro 70, y a otro 30. Mateo 13:23. La que cayó en buena tierra, estos son los que con un corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto en paciencia. Lucas 8:15. ¿Cuál es el corazón bueno y recto mencionado en la parábola? No es un corazón sin pecado. ¿Por qué? Porque se predica el evangelio a los perdidos. Cristo dijo: no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Tiene corazón recto el que se rinde a la convicción del Espíritu Santo, confiesa su pecado y siente su necesidad de la misericordia y del amor de Dios. Tiene el deseo sincero de conocer la verdad para obedecerla. El corazón bueno es el que cree y tiene fe en la palabra de Dios. Sin fe es imposible recibir la palabra. El que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Este es el que oye y el que entiende la palabra. Lucas 8:15. Los fariseos de los días de Cristo cerraron los ojos para no ver y los oídos para no oír, y en esa forma la verdad no les pudo llegar al corazón. Habían de sufrir el castigo por su ignorancia voluntaria y la ceguera que se imponían a sí mismos. Pero Cristo enseñó a sus discípulos que ellos habían de abrir su mente a la instrucción y habían de estar listos para creer. Pronunció una bendición sobre ellos porque vieron y oyeron con ojos y oídos creyentes. El oyente que se asemeja al buen terreno recibe la palabra, no como palabra de hombres, sino según lo es verdaderamente la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:13. Solo es un verdadero estudiante el que recibe las Escrituras como la voz de Dios que le habla. Tiembla ante la palabra,
porque para Él es una viviente realidad. Abre su entendimiento y corazón para recibirla. Oyentes tales eran Cornelio y sus amigos, que le dijeron al apóstol Pedro: ahora pues, todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Hechos 10:33. He aquí un ejemplo de una semilla que cayó en buen terreno. El conocimiento de la verdad depende no tanto de la fuerza intelectual como de la pureza de propósito, la sencillez de una fe ferviente y confiada. Los ángeles de Dios se acercan a los que con humildad de corazón buscan la dirección divina. Se les da el Espíritu Santo para abrirles los ricos tesoros de la verdad. Los oyentes que son comparables a un buen terreno, habiendo oído la palabra, la guardan. Satanás, con todos sus agentes del mal, no puede arrebatársela. No es suficiente solo oír o leer la palabra. El que desea sacar provecho de las Escrituras debe meditar acerca de la verdad que le ha sido presentada, por medio de ferviente atención y del pensar impregnado de oración. Debe aprender el significado de las palabras de verdad y debe beber profundamente del espíritu de los oráculos santos. Dios manda que llenemos la mente con pensamientos grandes y puros. Desea que meditemos en su amor y misericordia, que estudiemos la obra maravillosa en el gran plan de redención. Entonces podremos comprender la verdad con claridad cada vez mayor. Nuestro deseo de pureza de corazón y claridad de pensamiento será más elevado y más santo. El alma que mora en la atmósfera pura de los pensamientos santos será transformada por la comunión con Dios por medio del estudio de las Escrituras. La Biblia nos dice: y llevan fruto. Lucas 8:15. Los que habiendo recibido la palabra, la guardan, darán frutos de obediencia. La palabra de Dios, recibida en el alma, se manifestará en buenas obras. Su resultado se verá en una vida y un carácter semejantes a los de Cristo. Jesús dijo de sí mismo: el hacer tu voluntad, Dios mío, hame agradado. Tu ley está en medio de mis entrañas. Salmos 48. No busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, del Padre. Juan 5:30. Y la Escritura dice: el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2:6. La palabra de Dios choca a menudo con los rasgos de carácter hereditarios y cultivados del hombre y sus hábitos de vida. Pero el oidor que se asemeja al buen terreno, al recibir la palabra, acepta todas sus condiciones y requisitos. Sus hábitos, sus costumbres, sus prácticas se someten a la palabra de Dios. Ante su vista, los mandamientos del hombre finito y falible se hacen insignificantes al lado de la palabra del Dios infinito. De todo corazón y con un solo propósito, busca la vida eterna y obedecerá la verdad a costa de pérdidas, persecuciones y aún de la muerte misma. Y da fruto, dice la Escritura, en paciencia. Lucas 8:15. Nadie que reciba la palabra de Dios quedará libre de dificultades y pruebas. Pero cuando se presenta la aflicción, el verdadero cristiano no se inquieta, no pierde la confianza, ni se desalienta. Aunque no podamos ver los resultados finales, ni podamos discernir el propósito de las providencias de Dios, no hemos de desechar nuestra confianza.
recordando las tiernas misericordias del Señor, debemos descargar en Él nuestra inquietud y esperar con paciencia su salvación. La vida espiritual se fortalece con el conflicto. Las pruebas, cuando se las sobrelleva bien, desarrollan la firmeza de carácter y las preciosas gracias espirituales. El fruto perfecto de la fe, la mansedumbre y el amor a menudo maduran mejor entre las nubes tormentosas y la oscuridad. Así como la Escritura dice, el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Santiago 5:7. Así también el cristiano deberá esperar en su vida los frutos de la palabra de Dios. Muchas veces, cuando pedimos en oración las gracias del Espíritu para contestar nuestras oraciones, Dios nos coloca en circunstancias que nos permiten desarrollar esos frutos, pero no entendemos su propósito. Nos asombramos y desanimamos. Sin embargo, nadie puede desarrollar esas gracias a no ser por medio del proceso del crecimiento y la producción de frutos. Nuestra parte consiste en recibir la palabra de Dios, aferrarnos a ella y rendirnos plenamente a su dominio. Así se cumplirá en nosotros su propósito. El que me ama, dijo Cristo, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Juan 14:23. En nosotros se manifestará la influencia dominante de una mente más fuerte y perfecta, porque tenemos una relación viviente con la fuente de una fortaleza que lo soporta todo. En nuestra vida divina seremos llevados a Jesucristo en cautividad. No viviremos por más tiempo una vida de egoísmo, sino que Jesucristo vivirá en nosotros. Su carácter se reproducirá en nuestra naturaleza. Así llevaremos los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5, 22 y 23. Y estos frutos se verán en el cristiano, uno a 30, otro a 70 y otro a 100. Mateo 13, 23. ¿A ti qué terreno te representa? ¿Dónde ha caído la semilla de la verdad? ¿Será entre el áspero camino transitado por el mundo? ¿La duda que solo espera que las aves se lleven la semilla? ¿Será el yo escondido debajo de un profeso cristianismo? ¿Debajo de una religión externa que no está anclada a Cristo, sino en las emociones y los sentimientos? ¿Anclada a la fuerza humana, débil, que venida la prueba tropieza? ¿Habrá caído entre las aspiraciones terrenales, el deseo de fama, riqueza, afanes de la vida, placeres del mundo y otras cosas? ¿O has aceptado la Biblia como la palabra del infinito? A pesar de ser pecador, estás dispuesto a decir como Cornelio y sus amigos: ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Hechos 10:33. Repetir las palabras: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mis entrañas. Salmos 48. No busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, del Padre. Juan 5:30. Espero que este sea tu deseo, ser ese terreno donde pueda crecer la siembra de la verdad. Si te ha gustado esta reflexión, te invito a compartirla con otros que necesitan escuchar la semilla de la verdad,
los dichos del maestro. Voy a estar subiendo más parábolas a este canal, escrito está. Si quieres continuar escuchando, te invito a unirte al canal para que recibas los temas que se están subiendo y no te pierdas alguno. Puedes darle seguimiento en Facebook al canal Escrito está y al canal de YouTube Escrito está. Antes de irme, déjame decirte, hay un himno que explica el deseo sincero del buen terreno donde cae la semilla. Te invito a reflexionar en la letra así mostrada. Son las estrofas del himno 282. Entra en este corazón. Y espero que sea el deseo de todos, que seamos un terreno apto para que la semilla produzca los frutos del Espíritu, una perfecta obediencia a la ley. Ánimo en la fe. Que el Señor te bendiga. Haz en mí tu habitación, sea yo tu posesión, mora en mí, oh Cristo, mora en mí, oh Cristo, mora en mí, oh Cristo, entra en este corazón.